Luego le explican los médicos que estuvo por 2 minutos muerto. ¿Qué es realmente una experiencia cercana a la muerte? Se despierta después de que está clínicamente muerto y comienza a contar lo que vio del otro lado. Una experiencia cercana a la muerte tiene sus etapas. Ciertos pasos que una persona que tiene este tipo de experiencias va atravesando hasta el momento en que tiene que regresar a su cuerpo y volver a la vida. ¿De qué depende una experiencia cercana a la muerte? Ninguna de estas personas que ha regresado de la muerte se ha sentido juzgada por nadie. Ellos no ven ningún juez juzgándolos. La persona que regresa nunca es igual a la que se fue. Joaquín, una vez un amigo me contó una historia que en su momento yo no lo veía como que algo así deslumbrante, ¿no? Él fue a la clínica a operarse y de repente, en plena operación, salió de su cuerpo. Okay. Él sale de su cuerpo y empieza se voltea, o sea, sale del cuerpo disparado, se voltea y ve que quien está en la cama es él. Y dentro había un equipo médico que trataba de reanimarlo, ¿no? Que decían, entró en paro, o sea, algo así increíble. Entonces, él no sabía qué era lo que estaba pasando y de repente sale por el techo de la clínica. En el techo de la clínica se encuentra ya con los familiares que estaban esperando por el resultado, esperando de su operación. Y ven a los que están hablando, que están conversando, vivos. Los familiares de mi amigo. Luego, él como que no le presta atención o que se siente admirado de que puede volar y sigue a una luz. Cuando llega a esa luz, que dice que es una iluminación increíble, la paz, una paz increíble, y que todo se conectaba con él, porque todo lo entendía, llegó a un cierto lugar donde habían familiares fallecidos. Habían familiares que se contentaron de verlo, pero había otro que decía, él no puede estar aquí, él ya no le toca. Y en eso, cuando alguien dice así, él regresa a su cuerpo. Luego le explican los médicos que estuvo por 2 minutos muerto, aunque él dice que la evidencia fue por mucho más tiempo. ¿Es esto una experiencia cercana a la muerte? Y si no lo es, ¿qué es realmente una experiencia cercana a la muerte? Sí, Ingrid, efectivamente lo que tuvo tu amigo fue una experiencia cercana a la muerte. Y tiene todas las características de este tipo de situaciones. Él está sometido a una intervención quirúrgica, aunque pueden haber otro tipo de desencadenantes, pero el más típico es este. Y durante la intervención muere por un espacio de unos minutos. Él se desprende de su cuerpo, logra ver su cuerpo, viaja a otro sitio, puede ver sus familiares vivos esperándolo, o cuando llega al otro sitio comienza a ver familiares muertos, y en una determinada situación dicen que él no puede estar ahí y regresa a su cuerpo, se despierta después de que está clínicamente muerto, o le están haciendo la reanimación cardiopulmonar, y comienza a contar lo que vio del otro lado. Son experiencias asombrosas, maravillosas, y las personas, los médicos particularmente, que son los primeros que reciben sus impresiones, no le creen. Actualmente hay mucha resistencia. Por la parte científica. Por la parte científica, es correcto, pero sí, definitivamente es una experiencia cercana a la muerte con todas las de la ley. Ya. Entonces, una experiencia cercana a la muerte tiene sus etapas. O sea, todo el que vive una experiencia cercana a la muerte vive esta misma experiencia. O sea, sale del cuerpo, traspasa paredes, traspasa puertas. ¿Es así? O cuéntame cuáles son las etapas de una SM. Antes de contestar tu pregunta, me gustaría como que introducir de dónde viene este término de experiencias cercanas a la muerte. En el año 1975, el doctor Raymond Moody escribió un libro llamado Vida después de la vida. En ese libro, él recopila casos reales de personas que han tenido estas experiencias.
como eran experiencias reales que él recopiló, no se le dio como que mucha importancia porque no había una prueba científica. Recuérdate, como te decía en el programa anterior, que la ciencia médica se desarrolla basada sobre el método científico. Y esto eran experiencias de que personas le contaron. Y bueno, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué respalda esa historia? Ahora, ¿qué sucede? Después de esto, muchísimos doctores comenzaron a interesarse, doctores, psiquiatras, neurocirujanos, particularmente uno que es muy famoso y es un referente en todo este tema de las SM, como se les dice en sus siglas, es el doctor Bruce Greyson. Él es psiquiatra y especialista en neurocomportamiento de la Universidad de Virginia. Él trabajó durante 45 años este tipo de situaciones. Su gran aporte a la humanidad y a la ciencia es que él logró detectar e identificar como que ciertos pasos que una persona que tiene este tipo de experiencias va atravesando hasta el momento en que tiene que regresar a su cuerpo y volver a la vida. Okay. Y esto es interesantísimo porque si te recuerdas del programa anterior, en el libro egipcio de la muerte y en el libro tibetano de los muertos se habla de que el alma sale, tiene que recorrer o un laberinto o ciertos pasos llamados bardos para llegar a algún sitio. En este caso, la experiencia cercana a la muerte no llega a la muerte definitiva, pero sí recorre los pasos y regresa. Wow. Entonces es maravilloso cómo esta persona, este doctor, aporta ese conocimiento a la ciencia y a partir de ahí, bueno, comienzan a desarrollarse muchísimas teorías, muchísimas investigaciones con muchísimos otros doctores que los resultados son maravillosos, contundentes. Ya, ok. De todas las experiencias cercanas a la muerte que has estudiado, ¿te ha impactado alguna? ¿Son parecidas? ¿De qué depende una experiencia cercana a la muerte? Estos pasos que te comentaba hace unos minutos arrancan por que la persona que fallece típicamente en la mesa de operaciones se desprende de su cuerpo. Al desprenderse de su cuerpo como primera etapa, se da cuenta de que su cuerpo está ahí, como le pasó a tu amigo, o él está flotando sobre su cuerpo o puede estar alrededor. ¿Okay? Él puede escuchar, sentir todo lo que está pasando a su alrededor, puede ver sin ningún problema, pero comienza a darse cuenta de que algo no funciona bien cuando intenta decirle a los médicos, oye, estoy bien, estoy aquí, pero no le escuchan, inclusive trata de tocarlos y no puede tocarlos, pero se da cuenta de que lo que él está viviendo es muy real. Luego comienza otra etapa donde él comienza a alejarse de ese cuerpo y llega a un sitio donde hay una paz increíble, una armonía, un amor incondicional, todo lo que son sus dolores, sus angustias, sus miedos, todo desaparece absolutamente y él se siente totalmente extasiado en ese lugar. En ese momento comienza a aparecer la famosa visión del túnel o del agujero del lombriz o de un puente. Y comienzan a aparecer luces del otro lado y en ese momento cuando él se acerca o las luces se acercan a él es cuando tiene el contacto con o familiares fallecidos o seres de luz. Dependiendo de tus creencias religiosas puede ser Buda, Cristo, un ángel, un arcángel. Quien sea. He escuchado Virgen María, dependiendo de lo que tú creas. Correcto. Y bueno, en este momento se da uno de los pasos que todos los que te comenté anteriormente son típicos de una experiencia cercana a la muerte. Se dan siempre, ¿ok? En mayor o en menor medida. Pero el que te voy a comentar ahorita no se da muy común. Y es que en ese momento que él está recibiendo a estos seres, comienza como que una pantalla de cine o una pantalla de televisor o simplemente un sector blanco donde comienza a pasar toda su vida por delante, sus acciones que él ha hecho. Es como una autoevaluación. Y aquí es importante que te quiero hacer una aclaratoria porque normalmente nuestras culturas occidentales dicen que tenemos un Dios castigador y que nos va a juzgar cuando nos muramos. Pero ninguna de estas personas que ha regresado de la muerte, ninguna se ha sentido juzgada por nadie. Ellos no ven ningún juez juzgándolos, porque en ese momento somos conciencia, somos esencia pura.
nosotros mismos tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos. Y no voy a decir juzgar, simplemente de evaluar nuestras acciones. Ok. Y fíjate que la forma como nosotros nos evaluamos, autoevaluamos, es bien interesante porque suponte tú que en algún momento de la vida esta persona le pudo haber hecho daño consciente o inconscientemente a otra persona. Él no va a ver a través de sus ojos la acción que cometió. Él la va a ver y a sentir a través de los ojos de la persona que recibió su acción. Y esto es muy interesante porque no es un espectador, sino es una persona participante de esas emociones, de esa acción, de cómo se sintió. Y eso le va a dar a él las herramientas necesarias para decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Puedo mejorar estas cosas? ¿Cómo lo hago? Y es una autoevaluación. Ok, pasa Entonces, toda tu vida por una película sí, y de repente estás evaluando lo que le hiciste sentir a otra persona a través de ti. Y eso te va a ayudar a que cuando regreses, ¿no? Me imagino, hagas cambios en tu vida. O sea, ¿qué es lo que sí, significa la vida para ti? es correcto, tal cual como lo estás diciendo. Luego que sucede esto, bueno, viene el típico desenlace de que alguien de algún ser le dice, mira, no puedes estar aquí, regresa. Viene la famosa sorpresa de que, hey, estoy vivo y quiero contar mi historia. Okay. Una de las cosas increíbles de las experiencias cercanas a la muerte es que la persona que regresa nunca es igual a la que se fue. Okay. Por lo que tú acabas de decir. Tiene un impacto en la persona. Sí. Okay. El impacto es grandísimo. Dejan de ser menos materialistas. Se inclinan un poco más hacia la parte espiritual. Repito, espiritual no significa religioso, ¿ok? Es totalmente distinto. Y la persona comienza a hacer, a trabajar más okay. por el resto de las personas. Y tú me preguntaste algo interesante, que si todas las experiencias, las SM eran iguales. Eran pues, parecidas. No, también existe un rango de una pequeña clasificación. No todas las SM llegan hasta el final. Te puedo contar mi experiencia rápidamente. Cuando en 1985 estábamos haciendo un entrenamiento para una expedición que queríamos realizar y teníamos que estar físicamente y mentalmente preparados. El entrenamiento consistía en bajar durante 6-7 horas por unas cascadas de agua fría, una locura, sí, a través de, haciendo rapel. Y al final del día y después de 7 horas, 6 horas, cansados, con hambre, totalmente fríos, golpeados de tanto el agua como las piedras que nos daban golpes. Bueno, ocurrió lo que comúnmente puede ocurrir cuando alguien se descuida y está cansado. Me tocó a mí desmontar uno de los últimos rapeles y en vez de alejarme de la pared, me quedé debajo de la pared con el agua cayendo y resulta que toda la cuerda cayó sobre mí y me hundió en el fondo del pozo. Te fuiste. Me fui con tan mala suerte que la cuerda se enredó con unas ramas que estaban en el fondo del pozo y por más que intentaba salir a la superficie no podía salir. Yo me imagino que por unos instantes estuve desconectado de este mundo, unos breves instantes. ¿Y qué sentiste? Y entonces sentí como de repente, así estaba forcejeando el frío, de repente me encontré en un lugar que era gris claro. Estaba iluminado, pero no había ninguna fuente clara de dónde salía esa iluminación. Pero lo que me llamó muchísimo la atención era la paz que sentía en ese momento. Era increíble la paz, me sentía increíblemente tranquilo. Me di cuenta que ya no tenía frío, no tenía el dolor que sentía y esa angustia porque me estaba ahogando había desaparecido por completo. O sea, que pudo haber sido una SM sin salida del cuerpo. Evidentemente sí salí del cuerpo, pero no estuve, como te acabo de comentar hace unos minutos, estuve algunos milisegundos desconectado y en eso percibo que se comienza a iluminar un poco más la escena, pero no como una luz al final del túnel. Y lo único que escucho es aún no en mi cabeza a nivel de pensamiento. Y cuando termino de escuchar esas dos palabras, simple y llanamente me veo nuevamente dentro del pozo con el agua cayéndome,
el frío, el golpe, y siento que me están sacando del pozo uno de mis compañeros. Ah, ok. Entonces, Wow. bueno, tuve un final feliz y afortunadamente lo puedo contar. ¿Y eso cambió tu vida? Eso cambió mi vida en varios aspectos. En el primero, tuve muchísimo miedo Ok. de contarlo, porque imagínate, éramos estudiantes universitarios, alegres, nadie hablaba de la muerte, obviamente. Claro. Y bueno, a mí me dio muchísimo miedo decir esas cosas porque me iban a decir, bueno, Joaquín, ¿qué pasó? Se te enfrió el cerebro con tanta agua fría. Pero por otro lado, me dejó esa semillita sembrada y bueno, después de muchísimos años curioseando, leyendo, investigando, me di cuenta de que lo que yo había tenido era una experiencia cercana a la muerte, donde la clasificación, la mía, se encuentra en las primeras, que no tiene todos los pasos hasta el final. Ok. Pero ha sido una experiencia. Pero fue una experiencia cercana a la Claro. muerte. Y lo más interesante de todo, lo más bello y maravilloso es que puedo dejarle de ejercicio a todos los que nos están escuchando en este momento. Háganle la pregunta, si ustedes alguna vez tuvieron una experiencia cercana a la muerte, cuéntenla con confianza y háganle la pregunta a los que están a su alrededor y se van a dar cuenta de que más de una persona también ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Ya. De la población mundial se estima de que el 13% de personas ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones. Sí. Estamos hablando de millones. De hecho, en mi entorno, muchas personas, como 5, han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y cuando yo me abrí, ellos comenzaron a abrirse también. Bueno. Y ahorita, con esta apertura que hay a nivel mundial, es maravilloso. Sí, los medios digitales, las redes Sí. sociales, la gente habla más abiertamente de lo que le ha sucedido años anteriores que no se atrevían a contarlo. Sí. Y para contestar tu pregunta, sí me cambió. Yo he sido una persona, evidentemente, que ha seguido unos objetivos materiales, porque, bueno, vivimos en un mundo material. Pero mi inclinación ha sido también hacia la parte espiritual, saber qué hay después de todo esto, después de este cuerpo físico. Bueno, de hecho, estamos haciendo estos programas, Sí, sí. que es precisamente para que la gente entienda que es un proceso natural, que Claro, una vez que nacimos, lo que tenemos seguro es que nos vamos a morir. sí. Y lo más interesante de todo es que aquí entra la reencarnación. Yo sé que a muchas personas esto le produce piquiña, Ah, sí. pero no es la primera vez que estamos aquí. Y a través de estos programas que vamos a desarrollar se van a presentar las evidencias de que eso es así. Ok, amigo, de verdad, excelente, excelente. Si usted ha tenido una experiencia cercana a la muerte, nos los puede dejar en los comentarios, que con gusto vamos a responder, sí. y a maravillarnos con cada experiencia. Y bueno, si te gustó este programa, solamente tienes que suscribirte y darle like para que te lleguen las notificaciones, porque vamos a seguir en esto, en este tema de la muerte. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.